Segunda parte de la clase del día de hoy. Me confirman, por favor, que pueden escucharme, que pueden oírme de forma adecuada. Vamos a comenzar a compartir pantalla. Perfecto, ahí está. Bien, ahora vamos a hablar de un tema muy bonito dentro de la farmacología y dentro de la medicina y un tema que realmente van a utilizar día con día dentro de la práctica y como estudiantes, que va a ser los fármacos antihipertensivos. Bien. Entonces, ¿qué puntos vamos a ver acá? Vamos a aprender a definir qué es la hipertensión arterial, qué es lo que se encarga de tratar justamente estos fármacos. Vamos a hablar de los factores que intervienen en la presión arterial. Vamos a hablar de los mecanismos de control de la presión arterial. Vamos a hablar de la clasificación de fármacos antihipertensivos. Hablaremos de un resumen de los fármacos antihipertensivos y posteriormente vamos a hablar de cada uno de los fármacos, viendo el mecanismo de acción que ya sabemos que es, viendo la farmacocinética, la farmacodinamia, hablando de las indicaciones, las dosis, la presentación, efectos adversos y contraindicaciones de cada uno de los fármacos. Bien. Entonces, vamos a comenzar directamente definiendo qué es hipertensión arterial. Y la hipertensión arterial, doctores, se define como un trastorno en que los vasos sanguíneos tienen una tensión persistentemente alta o elevado, por lo cual pueden llegar a ser dañados. Básicamente es cuando la presión arterial se eleva por encima de los valores o parámetros normales, entendiendo que los parámetros normales se tienen que encontrar por debajo de los 120 y 80 milímetros de mercurio, entendiendo que 120 son la presión sistólica, perdón, y 80 es la presión diastólica. Si tenemos un valor por encima de estos valores, pues hablamos de una hipertensión arterial en el paciente. Pero obvio, esto también va a depender de las clasificaciones y consensos que estemos utilizando. Por ejemplo, esta es la última clasificación según la American Heart Association, que justamente clasifica a la presión arterial en normal, elevada, hipertensión de grado 1, hipertensión grado 2 y una crisis hipertensiva a partir de los valores que van subiendo por encima de 120 hasta 129, 130 hasta 139, por encima o igual a 140 y lo mismo con la diastólica, cuando se encuentra por encima de 80, 90, incluso 120 milímetros de mercurio. Vamos a asociar todo esto cuando terminemos la parte de fármacos antihipertensivos. No se preocupen, pero para que ya tengan estas bases claras. Bien. Entonces, para entender cómo es que van a actuar los fármacos a nivel de la presión arterial, nosotros tenemos que entender cuáles son los factores que intervienen en el control de la presión arterial. Y entonces tenemos que entender esto, que la presión arterial no es nada más que el resultado del gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica, entendiendo que el gasto cardíaco no es nada más que la cantidad de sangre eyectada por el corazón en un minuto y la resistencia vascular periférica pues es la tensión que existe a nivel de los vasos sanguíneos. Por ende, si tenemos una elevación del gasto cardíaco o tenemos una elevación de la resistencia vascular periférica, pues tendremos una elevación también de la presión arterial. Bien, entonces gasto cardíaco, la cantidad de sangre eyectada por el corazón en un minuto y resistencia vascular periférica, pues justamente la tensión a nivel de los vasos sanguíneos. Bien. Entonces, al mismo tiempo, tanto este gasto cardíaco como la resistencia vascular periférica también dependen de otros factores. Primero, si hablamos del gasto cardíaco, este a su vez depende de uno, el volumen sistólico, que es la cantidad de sangre expulsada en cada sístole, y también de la frecuencia cardíaca, que es la cantidad de latidos cardíacos que tiene una persona en un minuto aproximadamente. Bien. Ahora, este mismo volumen sistólico al
al mismo tiempo depende de otro punto, que es el volumen intravascular. Y este volumen intravascular al mismo tiempo depende del sodio, que es el mejor amigo del agua, y por ende si tenemos elevación de sodio y agua, podemos generar una elevación del volumen intravascular. Por ende, si tenemos elevación del volumen intravascular, también podemos presentar elevación del volumen sistólico. Si hay elevación del volumen sistólico, también se puede elevar el gasto cardíaco, y si se eleva el gasto cardíaco, pues también se puede elevar la presión arterial. Bien. Ahora, por otra parte, cuando hablamos de la frecuencia cardíaca, esta principalmente de quién depende, principalmente del sistema nervioso autónomo o vegetativo o involuntario, como también se lo conoce. ¿A partir de quiénes? A partir de los receptores adrenérgicos de este sistema, que van a ser principalmente los alfa y los beta adrenérgicos. Dentro de los alfa tenemos a los alfa 1 y a los alfa 2, y dentro de los receptores beta tenemos a los beta 1, beta 2 y los receptores beta 3. Todos estos principalmente se van a encargar de controlar ¿qué? De controlar la frecuencia cardíaca en el paciente. Bien. Ahora, por otra parte, cuando hablamos de la resistencia vascular periférica, esta va a depender de dos puntos, que son, uno, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, y dos, los mecanismos vasculares. Sistema renina-angiotensina-aldosterona, que como su nombre lo dice, se va a encargar de liberar en última instancia la aldosterona, que se encarga principalmente de producir una vasoconstricción y por ende aumentar la tensión a nivel de los vasos sanguíneos, y mecanismos vasculares que pueden depender del diámetro, del tamaño o incluso de factores ajenos que tenga la persona y que puedan justamente modificar el diámetro de la arteria. Bien. Entonces, estos son los principales factores que se encargan de controlar la presión arterial, y de estos, los principales por mucho van a ser estos sistemas, que son, número uno, el sistema nervioso autónomo, y número dos, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, y justamente son los que vamos a desglosar a continuación. Bien, entonces tenemos que la presión arterial es igual al gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica. Ya sabemos esto, que si tenemos elevación del gasto cardíaco o de la resistencia vascular periférica, también podemos encontrar una elevación de la presión arterial. Bien, ahora, ¿qué es lo que pasa? Que generalmente para que la presión arterial tienda a subir y los mecanismos de control se activen y por ende eleven esta presión, pues generalmente nuestro cuerpo entiende que la presión arterial se encuentra disminuida o baja, pero realmente no es del todo que entienda que la presión se encuentra baja, sino que ¿qué pasa? Que por ejemplo, imaginen cuáles son los factores de riesgo más importantes de un paciente con hipertensión arterial. Supongamos que tenemos un paciente con diabetes o tal vez con obesidad grado 3, por ejemplo. ¿Qué es lo que va a pasar en este caso? Que obviamente los tejidos de este paciente van a requerir mayor aporte de sangre, y este mayor aporte de sangre solamente se va a lograr aumentando la frecuencia cardíaca y aumentando la tensión arterial del paciente. Entonces, justamente es lo que pasa a partir de los factores que tiene una persona por la ingesta de alimentos, los hábitos que tenga por ingesta elevada de consumo de sal, alcohol, tabaco, sobrepeso y otras enfermedades concomitantes que hacen justamente que el cuerpo tenga que elevar la presión arterial. Bien. Entonces, a partir de ellos se van a activar los dos sistemas, que son el sistema nervioso simpático y el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Bien, entonces, cuando hablamos del sistema nervioso simpático, como les dije, este se va a encargar de controlar la presión arterial a partir de la activación de los adrenoreceptores beta 1 cardíacos principalmente, y también de la activación de los adrenoreceptores alfa 1 principalmente. Los beta 1, ¿dónde se van a encontrar? Pues se van a encontrar a nivel del corazón, y los alfa 1 se van a encontrar a nivel del músculo liso. ¿Músculo liso de quién? Músculo liso de los vasos sanguíneos. Bien, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que si estos adrenoreceptores se activan directamente, lo que van a provocar es un aumento de la frecuencia cardíaca. Eso al mismo tiempo va a aumentar el gasto cardíaco. Y si el gasto cardíaco se eleva, ¿qué es lo que va a pasar? Como ya sabemos, pues también se va a elevar la presión arterial.
Por otra parte, si tenemos que los alfa-1 adrenoreceptores han sido activados, vamos a encontrar que el músculo liso a nivel de los vasos sanguíneos también se va a encontrar bastante contraído. Por lo tanto, vamos a generar vasoconstricción. Y si generamos vasoconstricción, podemos producir un aumento de la resistencia vascular periférica. Y si esta resistencia vascular periférica o el gasto cardíaco se elevan y son los que se encargan de controlar a esta, que es la presión arterial, pues obviamente la presión arterial va a elevarse. Bien, ahora, por otra parte, ¿qué es lo que pasa cuando hablamos del sistema renina-angiotensina-aldosterona? De igual forma se activa a partir de los factores que les dije, pero no son los únicos, también se puede activar a partir de una disminución del flujo sanguíneo renal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto tenemos que saberlo, que directamente esto va a dar origen a la producción de la famosa renina. La renina más adelante va a escindir y dar origen a la angiotensina 1. Posteriormente esta dará origen a la angiotensina 2 y esta ya por sí misma es capaz de generar alteración a nivel de la resistencia vascular periférica. ¿Cómo lo hace? Directamente generando vasoconstricción. Ahora, muy importante. Esta angiotensina 1 se convierte en angiotensina 2 gracias a esta que es la enzima ECA, enzima convertidora de angiotensina. Bien, ahora, por sí misma, como les dije, la angiotensina 2 ya puede generar aumento de la resistencia vascular periférica y por ende aumento de la presión arterial. Pero no solamente se queda ahí, sino que más adelante esta angiotensina 2 va a dar origen finalmente a la aldosterona, que es justamente el nombre del sistema renina, angiotensina, aldosterona. Y esta aldosterona va a cumplir dos funciones importantes. Una, que es directamente también generar vasoconstricción y por ende aumentar la resistencia vascular periférica y por ende aumentar la presión arterial, pero también se va a encargar de justamente generar una retención de sodio y agua, una reabsorción de sodio y agua. Y ahora, si la aldosterona produce retención de sodio y agua, recuerden que dijimos que el sodio se encarga de regular el volumen intravascular. Por ende, si hay retención de este, habrá un aumento del volumen intravascular. Y si el volumen intravascular se encuentra aumentado, también se va a encontrar aumentado el volumen sanguíneo. Y por último, si el volumen sanguíneo se encuentra aumentado, el volumen sistólico también se encontrará elevado. Y si el volumen sistólico se encuentra elevado, pues también lo va a hacer el gasto cardíaco. Y si el gasto cardíaco se encuentra elevado, pues vamos a encontrar una elevación de la presión arterial. Bien, y es justamente así como directamente se controla la presión arterial a partir de dos sistemas, sistema nervioso central y sistema renina-angiotensina-aldosterona. Bien. Esta parte, doctores, realmente es muy importante que la entiendan al 100%, cómo se controla la presión a partir de estos sistemas y qué tan importante es el gasto cardíaco y qué tan importante es la resistencia vascular periférica, porque justamente este gráfico que están viendo acá a continuación va a ser el gráfico que utilicemos para determinar los diferentes mecanismos de acción que cumplan cada una de las familias farmacológicas. Bien, entonces ya teniendo en claro esto, nosotros tenemos que saber cómo se clasifican los fármacos antihipertensivos. Y estos se van a clasificar en cinco grandes familias, que son, número uno, los antagonistas del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Número dos, los beta bloqueantes. Número tres, los calcio antagonistas. Número cuatro, los diuréticos. Y número cinco, esos otros fármacos antihipertensivos. Bien. Entonces, primeramente, cuando hablamos de los antagonistas del sistema renina-angiotensina-aldosterona, nosotros ya tendríamos que saber deducir y entender cómo es que funcionarían. Miren, ¿qué hacía un antagonista? Un antagonista se encargaba de inhibir o de bloquear, es lo que dijimos en la parte de la farmacodinamia. Entonces, ¿qué va a hacer este? Va a bloquear o va a inhibir seguramente, miren, al sistema renina-angiotensina-aldosterona, pero en diferentes segmentos y es justamente que esta familia se clasifica en tres subfamilias, que van a ser los YECA,
los ARA2 y los inhibidores de la renina. YECA, que significa inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Y ya solamente por entender y leer el título de la familia, seguramente ya entendemos dónde van a actuar estos fármacos. Luego tenemos a los ARA2 y finalmente a los inhibidores de renina, que de igual forma ya entendemos solamente por leer el concepto dónde es que van a actuar. Bien. Ahora, la siguiente familia son los beta bloqueantes, ya que tenemos a los bloqueadores beta adrenérgicos, a los bloqueadores alfa adrenérgicos y a los alfa y beta bloqueadores. Y de igual forma, miren, ya les dije dónde se encontraban los receptores beta y los receptores alfa. Solamente con leer el nombre ya sabemos seguramente a quién vamos a bloquear. A quién vamos a bloquear en la musculatura lisa, a nivel del corazón o en ambos. Bien, la siguiente familia cuál va a ser van a ser los calcio antagonistas, ya que tenemos a las dihidropiridinas y a las no dihidropiridinas. Lo vamos a entender más adelante. Bien, pero ahora miren, calcio antagonistas, ¿a qué nos suena? A que se va a bloquear, a que se va a inhibir directamente al calcio. ¿Y qué es el calcio? Generalmente es un estimulante de la contracción muscular. Bien. Ahora, la siguiente familia, ¿cuál es? La siguiente familia son los diuréticos. ¿Qué significa diuréticos? Aquellos fármacos que se encargan de aumentar la diuresis del paciente. Si aumentamos la diuresis o las micciones o la orina en el paciente, ¿qué es lo que va a pasar? Que se va a perder grandes cantidades de líquido y seguramente también grandes cantidades de sodio. Y si bajamos esto, seguramente a partir de ello bajaremos la presión arterial. ¿Y qué fármacos podemos encontrar acá? Tenemos a los tiacídicos, tenemos a los diuréticos de asa y tenemos a los ahorradores de potasio. ¿Y todos esos dónde van a actuar? Pues justamente miren como dice tiacídicos de asa, estos son partes dentro de la nefrona que es la unidad funcional fundamental dentro del riñón. Bien, y por último tenemos a la última familia que son esos otros fármacos antihipertensivos que pueden ser vasodilatadores, que ya su nombre los dice qué es lo que van a hacer, y los fármacos de acción central. Bien. Entonces, estas son las cinco grandes familias que forman parte de los fármacos antihipertensivos, doctores, que siempre tienen que recordar. Ahora, lo sé, tal vez parezca un poco complicado recordar todo esto de un rato al otro, pero quiero decirles que con una mnemotecnia, que es la mnemotecnia del A, B, C, D y E, es realmente muy sencillo recordar todas las familias. Yo sigo utilizando esa mnemotecnia y realmente cuando alguien me pregunta o me dice cuáles son los fármacos antihipertensivos, le puedo decir todas las familias sin ningún tipo de problemas gracias a esta mnemotecnia y la que les voy a enseñar en este momento. La mnemotecnia es la mnemotecnia del A, B, C, D y E, el abecedario. A, de antagonistas del sistema renina-angiotensina-aldosterona. B, de beta bloqueantes. C, de calcio antagonistas. D, de diuréticos. Y E, de esos otros fármacos antihipertensivos. Nuevamente, A, antagonistas del sistema renina-angiotensina-aldosterona. B, beta bloqueantes. C, calcio antagonistas. D, diuréticos. Y E, realmente no encajaba E, pero para que ustedes lo recuerden, esos otros fármacos antihipertensivos, vasodilatadores y fármacos de acción central. Y de forma general, ya entendiendo eso, nosotros podemos entender dónde es que va a actuar cada uno. Primeramente, nuevamente tenemos a las letras A, B, C, D y E, doctores. ¿Qué significaba la letra A? ¿Quién recuerda qué significaba la letra A, doctores? Antagonistas del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Excelente, doctora. Antagonistas del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Por lo tanto, van a bloquear o van a inhibir este sistema. ¿Dónde van a actuar? Pues justamente van a actuar a este nivel. Miren, el grupo A actúa a este nivel, al nivel del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y justamente recuerden, teníamos a los inhibidores de la renina. Seguramente va a actuar acá, inhibiendo a esta renina. Teníamos a los YECA, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Seguramente van a actuar acá. Y teníamos a los ARA2 que seguramente van a actuar acá a nivel de la angiotensina 2. ¿Ven? Solamente estamos deduciendo y ya estamos comprendiendo dónde es que actúan cada uno de estos fármacos. Ahora, pasemos a la letra B. ¿Quién recuerda qué significa la letra B, doctores? Beta bloqueantes. Beta bloqueantes, correcto, doctores, los beta bloqueantes. Y los beta bloqueantes pueden ser
bloqueadores, como dijimos, beta 1 que se encontraban a nivel del corazón, pueden ser alfa 1 que se encontraban a nivel del músculo liso de los vasos sanguíneos, o pueden ser beta 1 y alfa 1 bloqueadores. Bien, entonces justamente los beta bloqueantes actúan a este nivel, por ende disminuyendo el gasto cardíaco y disminuyendo la resistencia vascular periférica y logrando bajar la presión arterial. Lo siguiente, ¿cuál es la tercera gran familia de doctores? ¿Quién recuerda? Calcio antagonista. Calcio antagonistas, excelente doctor, excelente doctora, excelente. Calcio antagonistas. ¿Qué es lo que hacen estos? Bloquean o inhiben el ingreso de calcio. ¿Principalmente a qué nivel? Principalmente a nivel de los vasos sanguíneos. Y nuevamente les vuelvo a repetir, el calcio lo que hace es estimular la contracción. Por ende, si inhibimos y bloqueamos y somos antagonistas del ingreso del calcio al mismo, lo que vamos a provocar va a ser una relajación de los vasos sanguíneos. Entonces actúa a este nivel, tanto las dihidro como las no dihidropiridinas. Bien, ahora pasemos a ver lo siguiente, que son los de fármacos que inician con la letra D. ¿Qué significa la letra D, doctores? Diurético. Diurético. Diuréticos, correcto. Igual correcto a los que están participando en el chat, también los estoy leyendo. Correcto, doctores. De diuréticos. Los diuréticos, ¿dónde van a actuar? Pues principalmente a nivel de los que se encargan de producir la orina, que es el riñón, específicamente acá, a nivel de la nefrona. ¿Qué es lo que van a hacer a este nivel? Pues lo que van a hacer justamente es bloquear el aumento del volumen sanguíneo y evitar esta retención de sodio y agua. Y obviamente si hablamos de los tiacídicos, seguramente actuará a nivel de los túbulos. Si hablamos de los diuréticos de ASA, actuarán a nivel del ASA justamente. O si hablamos de los otros, actuarán principalmente a nivel del túbulo colector o a nivel de la parte final de este otro túbulo, como lo vamos a ver mañana a más detalle. Bien, pero lo que van a hacer directamente es aumentar la diuresis y por ende evitar esta retención de sodio y agua. Y por último tenemos la letra E, doctores. ¿Cuáles son los fármacos de la letra E? ¿Quién recuerda? Petrosac. Shayel Otros. Castro, esos otros, exacto, esos otros fármacos, doctores. ¿Cuáles eran esos otros fármacos? Eran los fármacos de acción central y los fármacos vasodilatadores. Los vasodilatadores generalmente van a actuar a este nivel, justamente a nivel de los vasos sanguíneos. Van a generar vasodilatación, pero no a partir del mismo mecanismo que los calcio antagonistas, porque estos están bloqueando el calcio. Estos van a producir esta vasodilatación y también van a actuar acá a nivel central. Bien. Entonces, esta gráfica realmente es importante que la sepan, porque a partir de esta gráfica vamos a desglosar todos los mecanismos el día de mañana a detalle de cada uno de los fármacos antihipertensivos. Bien, doctores, entonces de esta forma se logra tener una presión arterial totalmente elevada y disminuirla y dejarla en parámetros normales. A partir de estos mecanismos podemos controlar la presión arterial en nuestro paciente. Bien, entonces... A ver, son las 7:53. Tal vez podamos alcanzar a ver una familia más. Creo que sí alcanzamos. Bien, entonces vamos a ver una familia más, doctores. Todavía tenemos 7 minutos. Hay que aprovechar ese tiempo. Bien, entonces miren, tenemos acá a las 5 familias. A, B, C, D y E. Vamos a comenzar primeramente con la familia de los antagonistas del sistema renina-angiotensina-aldosterona y vamos a hablar primeramente de los YECA. Bien. Entonces, los YECA, como les dije, ¿qué significa? Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Estos tienen un sufijo bastante característico que va a ser el sufijo pril. ¿Qué significa el sufijo pril? Básicamente que todos los fármacos que forman parte de esta familia van a terminar en pril, como lo son el enalapril, lisinopril, captopril y demás. Bien, ahora. ¿Qué es lo que van a hacer estos? Como les dije, inhibir la enzima convertidora de angiotensina, bloqueando la transformación de angiotensina 1 en angiotensina 2. Entonces, recordemos el gráfico que vimos anteriormente. Miren, nuevamente tenemos acá todo el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que directamente los YECA van a hacer y se van a encargar de bloquear a esta, que es la enzima convertidora de angiotensina, que justamente es la que se encarga de escindir y dar origen a pasar de la angiotensina 1 a la angiotensina 2. Por lo tanto, si esta enzima se encuentra bloqueada, no vamos a poder dar origen a la angiotensina 2, ni tampoco vamos a aumentar la resistencia periférica y por ende la presión va a pasar a disminuir. Bien.
Entonces, de esta forma no convertimos esto en angiotensina 2 y de esta forma no aumentamos la resistencia vascular periférica, tampoco se produce la aldosterona y tampoco por ende hay retención de sodio y agua ni aumento de volumen sanguíneo en el paciente. Bien, ahora, otro punto muy importante es que la enzima convertidora de angiotensina también cumple otra función muy importante. ¿Qué función va a ser esta? La función de inhibir constantemente a la bradicinina, que es un potente vasodilatador. Ahora, ¿qué va a pasar? Que si esta enzima convertidora de angiotensina se encuentra inhibida, no va a haber quien pueda controlar a esta bradicinina y por ende esta va a actuar como ella desee porque va a encontrarse en grandes cantidades. Y esta bradicinina justamente es la que más adelante produce el principal efecto adverso de los YECA, que va a ser la tos seca. Bien. Entonces, de esta forma es que cuando bloqueamos esta enzima convertidora de angiotensina, podemos pasar de tener una presión totalmente elevada a tener una presión totalmente disminuida o en parámetros normales. Entonces, ¿cuáles son los fármacos que forman parte de esta familia? Pues van a ser el benacepril, el captopril, el enalapril, el fosinopril, lisinopril, el noxipril, el quinapril y el ramipril. Bien, ahora, ¿cuáles son las dosis, la frecuencia y la presentación en la que vienen estos medicamentos? Primeramente, los más conocidos de acá van a ser el enalapril y el captopril. No va a servir mucho que ustedes sepan los demás como el fosinopril, benacepril, porque realmente no los van a ver. Los que generalmente se ven van a ser el enalapril y el captopril. Ahora, ¿cuáles son las dosis? Primero, el enalapril. El enalapril, que es el que estamos viendo acá, se puede administrar en dosis iniciales de 2,5 hasta dosis máximas de 40 miligramos, con una frecuencia de 1 a 2 tomas durante el día. Tiene una vida media de 11 horas y la presentación en la que viene va a ser en tabletas de 2,5, de 5 como la que estamos viendo acá, de 10 y también de 20 miligramos. Por otra parte, cuando hablamos del captopril, este se puede administrar en dosis iniciales de 6,25 a dosis máximas de 150 miligramos. La frecuencia puede ser de 2 a 3 veces durante el día. Este captopril tiene una vida media de 3 horas y la presentación en la que viene va a ser en tabletas de 25 y 50 miligramos. Bien. Ahora, ¿cuándo está indicado utilizar estos medicamentos? Está indicado en la hipertensión arterial moderada grave. Y es más, cuando hablamos del enalapril y todos los YECA, son fármacos de primera elección y primera línea cuando hablamos de tratamiento de la hipertensión arterial. No se preocupen, esto al finalizar los antihipertensivos lo vamos a relacionar en conjunto, pero ya tienen que saber esto. Los YECA son fármacos de primera línea ante la hipertensión arterial. De igual forma, están indicados en pacientes con insuficiencia cardíaca, pacientes con diabetes, pacientes con nefropatía crónica, con un infarto agudo de miocardio, un accidente cerebrovascular o incluso el riesgo de cardiopatía coronaria. Ahora, ¿cuándo están contraindicados estos medicamentos? Están contraindicados en pacientes hipersensibles al fármaco y esto realmente siempre lo van a ver. Pacientes hipersensibles al fármaco, pues obviamente no pueden consumir este medicamento. Aún así, como les dije incluso el día de ayer, los fármacos que más hipersensibilidad producen van a ser principalmente los antibióticos, seguido de los AINES y obviamente existe la posibilidad de que un YECA pueda producirse, pero es bastante infrecuente. Bien. Cuando también está contraindicado durante el segundo y tercer trimestre del embarazo. Es más, si tenemos una paciente gestante, no debemos utilizar el enalapril porque pueden causar lesión y muerte fetal. No se tiene que utilizar. Bien. Ahora, ¿cuáles son los efectos adversos que puede producir el enalapril? Principalmente la tos seca, como les dije. ¿Por qué la tos seca? Porque principalmente vamos a tener una elevación de la bradicinina a partir de que no tenemos quien controle a esta porque la ECA se encuentra totalmente bloqueada. Y como vamos a ver el día de mañana, si la tos seca se hace muy evidente en el paciente, tenemos que reemplazar este fármaco por otro medicamento y generalmente el medicamento de elección para reemplazo cuando tenemos este efecto adverso pues va a ser un medicamento de la familia de los ARA2, el famoso losartán. Bien.
Ahora, otro efecto adverso también que puede producir este puede ser la hipercalemia y también una hiponatremia. ¿Por qué? La hiponatremia se puede hacer evidente porque, miren, estamos directamente bloqueando la retención de sodio y agua. No le estamos permitiendo, por ende, se está eliminando en grandes cantidades este sodio y al eliminarse, pues puede producir hiponatremia. Y como generalmente el sodio es contrario al potasio, el potasio se va a encontrar elevado y el sodio se va a encontrar disminuido. También si se utiliza en dosis realmente elevadas, pueden llegar a producir hipotensión, también puede ocurrir angioedema, puede ocurrir en casos raros una erupción cutánea, prurito, diarrea, cefalea, vértigo, fatiga y deterioro de la función renal. Pero lo más importante que tienen que recordar acá, ¿qué es? Primero, IECA, principal representante, el enalapril y el captopril. Lo siguiente, los IECA son una de las familias de primera línea para el tratamiento de la hipertensión arterial. Lo siguiente, nunca, pero nunca utilizar en pacientes gestantes. Y finalmente, el principal efecto adverso de los IECA va a ser la tos seca. Si esto se produce, se puede reemplazar principalmente por un ARA2, en este caso el losartán, doctores. Bien. Entonces, hasta ahí. Hasta ahí terminamos con esta que es la primera parte de los fármacos antihipertensivos, doctores. Mañana vamos a terminar de ver las demás familias, que son los diuréticos, los beta bloqueantes, que son esos dos fármacos de acción central y demás. Hasta acá. ¿Tiene alguna pregunta, doctores? ¿Tienen alguna duda, alguna consulta? Si no hay consultas, doctores, pues Doc, una consulta. Uno de los efectos es, usted indica la tos, ¿verdad? En el caso por ejemplo, en el tiempo de invierno, por ejemplo, cuando los pacientes sufren de iras, resfríos, la tos se exacerbaría en ese caso, en estos pacientes que toman este medicamento. correcto, excelente, muy buena pregunta, doctora. Y eso tenemos que tomar en cuenta y es el análisis que tenemos que tener, por ejemplo, y lo van a ver que más adelante vamos a ir viendo este análisis más seguido. Muchas veces incluso entra en este punto el concepto de riesgo-beneficio. No todos los pacientes son iguales y acá solamente estamos tomando en cuenta de que el paciente tiene hipertensión arterial, pero hoy la doctora nos muestra otra perspectiva de que un paciente que tal vez tenga una ira, una enfermedad, una infección respiratoria aguda. ¿Qué es lo que pasaría acá? Que obviamente como la bradicinina se encontraría en mayor cantidad, pues exacerbaríamos esta tos e incluso haríamos mucho más complicado el diagnóstico para tratar más adelante esa enfermedad que tiene él o la paciente. Excelente observación, doctora, y obviamente sí tendríamos que utilizar otro medicamento que no tenga como efecto adverso, pues la tos seca. Muy bien, doctora. En el caso de los pacientes con diabetes mellitus, uno de los, una de las 5 P's es el prurito. En caso de que este medicamento inhibe la bradicinina, puede causar prurito en estos pacientes y puede ser como enmascarar el cuadro de una diabetes, Tal porque vez pueda enmascararlo, pero la mayoría de los efectos adversos, como estamos viendo acá, sí se tienen que saber, tenemos que conocerlos, pero la mayoría de todos los efectos adversos que estamos viendo generalmente son infrecuentes. El más frecuente va a ser la tos seca. Aún así, si tenemos un paciente que tiene diabetes mellitus, el enalapril, pero más que nada incluso el losartán, como lo vamos a ver el día de mañana, van a estar indicados. Pero siempre existe la posibilidad, doctora, de que pueda enmascararse y por eso tenemos que tomar en cuenta todos los efectos adversos. Existe esa posibilidad, pero en este caso es una posibilidad bastante lejana porque el efecto adverso más frecuente solamente es la tos seca. Aún así, para pacientes diabéticos es bastante seguro este medicamento. Bien, doctores, ¿alguna otra pregunta? Perfecto, doctores. Muchas gracias por quedarse hasta esta parte de la clase, doctores. Espero que haya sido de su agrado. En este momento les voy a pasar y les voy a compartir esta presentación. No se preocupen para que puedan imprimírsela y puedan repasarla desde ahora y nos vemos mañana culminando con el tema de los fármacos antihipertensivos y también el día de mañana vamos a ver un cuestionario, preguntas y vamos a resolver algún caso clínico para pues aplicar todo lo aprendido. Que tengan excelente noche. Hasta luego, doctora Giovanna, doctora Nancy, doctor Jaciel, doctora Yesiel, doctora Fernanda, doctor Mauro, doctora Daniela. Nos vemos. Que tengan excelente noche. Chao, chao.